Tienes cerca de 1 millón de nefronas en cada riñón. Cada una funciona como una unidad de filtración microscópica que opera de forma constante y silenciosa, procesando alrededor de 200 litros de sangre todos los días. En este mismo momento, sin que lo notes y sin que aparezca ningún síntoma, estás perdiendo parte de ellas. No se debe necesariamente a una enfermedad ni a tu genética, sino a lo que comes, lo que bebes y a los hábitos que mantienes día tras día después de los 50 años. Esto es precisamente lo que convierte a este problema en una de las crisis orgánicas más peligrosas en Estados Unidos actualmente. Tus riñones pueden perder hasta el 75% de su capacidad funcional antes de que percibas una sola señal. Según los CDC, 37 millones de estadounidenses viven hoy con enfermedad renal crónica, y lo más alarmante es que el 90% no lo sabe. Pero aquí está lo que casi nadie menciona. Existe una ventana biológica real en la que el daño renal no solo puede desacelerarse, sino incluso revertirse en gran medida. El problema es que esa ventana no permanece abierta indefinidamente, y hoy te voy a mostrar con claridad cuánto tiempo podría seguir abierta en tu caso y qué hábitos la están cerrando poco a poco cada día. Antes de profundizar, hay algo que debes entender. Tus riñones son probablemente el órgano más ignorado del cuerpo humano. Sueles pensar en el corazón, en el cerebro, en el hígado, pero casi nadie piensa en sus riñones hasta que empiezan a fallar. Y cuando eso ocurre, en muchos casos, la oportunidad de actuar ya se ha reducido drásticamente. Esto es Body Simplified. Cada semana analizamos un órgano o sistema biológico distinto. Te explico qué está ocurriendo realmente dentro de tu cuerpo. Y más importante aún, qué puedes hacer para intervenir antes de que sea demasiado tarde. Si aún no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Este es el tipo de información que tu cuerpo necesita que entiendas. Y antes de continuar, quiero saber algo de ti. Déjame en los comentarios cuándo fue la última vez que un médico revisó tu función renal. ¿Hace un año? ¿Hace 5? ¿Nunca? Escríbelo, porque al final de este video vas a entender por qué esa respuesta es mucho más importante de lo que imaginas. Ahora sí, entremos en tus riñones. Antes de explicarte qué los está dañando, necesitas comprender qué hacen realmente. Porque la mayoría de las personas cree que los riñones solo sirven para producir orina. Eso es tan simplista como decir que el corazón solo late. Tus riñones cumplen al menos 12 funciones biológicas esenciales, sin las cuales tu cuerpo no podría sobrevivir. Filtran toda la sangre de tu organismo aproximadamente cada 30 minutos. Regulan tu presión arterial mediante un sistema hormonal llamado eje renina-angiotensina-aldosterona. Producen eritropoyetina, la hormona que indica a tu médula ósea que genere glóbulos rojos. Activan la vitamina D, transformándola en su forma utilizable para los huesos y el sistema inmunológico. Mantienen el pH de la sangre dentro de un rango extremadamente preciso. Eliminan medicamentos, toxinas y desechos metabólicos. Y regulan electrolitos clave como sodio, potasio, fósforo y calcio con una precisión milimétrica. Cuando los riñones fallan, todas estas funciones fallan al mismo tiempo. La presión arterial se eleva, los huesos se debilitan, la sangre se vuelve tóxica y la producción de glóbulos rojos disminuye drásticamente. La insuficiencia renal no es un problema aislado, afecta simultáneamente a todo el organismo. Después de los 50 años, hay 3 factores específicos que comienzan a dañar tus nefronas todos los días. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, que son las unidades funcionales encargadas de filtrar la sangre. Estas trabajan mediante un proceso en 2 fases, la filtración glomerular y la reabsorción tubular. El glomérulo filtra alrededor de 180 litros de sangre al día, recuperando el 99% del líquido limpio. El sistema renina-angiotensina-aldosterona regula directamente la presión arterial. La eritropoyetina, producida en las células paratubulares, estimula la formación de glóbulos rojos. Además, los riñones convierten la vitamina D en su forma activa, regulan el pH mediante la excreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato, y mantienen el equilibrio químico interno del cuerpo. De hecho, los NIH consideran a los riñones como los órganos más complejos funcionalmente después del cerebro. A partir de los 50 años, la tasa de filtración glomerular
disminuye de forma natural cerca de un 1% anual. Sin embargo, ciertos hábitos pueden acelerar esta caída hasta un 3 a 5% por año, o incluso revertirla. El factor más determinante y el que está dañando los riñones más rápidamente que cualquier otro es el nivel elevado de azúcar en sangre. Cuando la glucosa permanece alta de forma crónica, se desencadena un proceso altamente dañino dentro de los glomérulos. Estas estructuras son redes capilares microscópicas extremadamente delicadas, responsables de filtrar la sangre. El exceso de glucosa provoca un fenómeno llamado glicación. En este proceso, las moléculas de azúcar se adhieren de manera permanente a las proteínas de la membrana basal del glomérulo. Es el mismo mecanismo que afecta arterias y tejido cerebral, pero en los riñones las consecuencias son especialmente graves. Las proteínas glicadas se vuelven más gruesas y rígidas, alterando la barrera de filtración. El glomérulo pierde su capacidad de filtrar correctamente, permitiendo que proteínas que deberían permanecer en la sangre se filtren hacia la orina, manifestándose como proteinuria. Al mismo tiempo, las células mesangiales continúan expandiéndose en respuesta a los niveles elevados de glucosa, comprimiendo los capilares glomerulares. Esta compresión reduce el área disponible para la filtración, lo que disminuye de forma medible la tasa de filtración glomerular, TFG. Además, la glucosa alta activa el factor de crecimiento transformador beta, desencadenando procesos de fibrosis y cicatrización. Y aquí está el punto crítico. Los glomérulos cicatrizados no se pueden regenerar. Cada nefrona que se fibrosa se pierde de manera permanente. La Asociación Americana de Diabetes señala que la nefropatía diabética, el daño renal causado por niveles elevados de glucosa, es la principal causa de insuficiencia renal. Mantener la glucosa en ayunas por debajo de 100 miligramos por decilitro puede reducir el riesgo de progresión de la enfermedad renal hasta en un 50%. Ahora, el segundo atacante. Está presente de forma silenciosa en aproximadamente el 60% de los estadounidenses mayores de 50 años, la presión arterial alta. Los riñones contienen algunos de los vasos sanguíneos más delicados de todo el organismo. Las arteriolas aferentes, encargadas de llevar sangre a cada glomérulo, están diseñadas para funcionar dentro de un rango de presión muy específico. Cuando la presión arterial se mantiene elevada de forma crónica, estos vasos sufren un estrés mecánico constante con cada latido del corazón. Como respuesta, sus paredes se engrosan y endurecen en un proceso conocido como hialinosis. Este engrosamiento reduce el flujo sanguíneo hacia los glomérulos más distales. Menos flujo sanguíneo significa menor filtración, y menor filtración implica una reducción directa de la TGF. Pero hay un segundo mecanismo que vuelve a la hipertensión especialmente destructiva para los riñones. La presión elevada en las arterias principales se transmite directamente hacia los capilares glomerulares, y estos capilares no están diseñados para soportar esa presión sistémica. La consecuencia es física. Los delicados bucles capilares comienzan a romperse. Se generan microlesiones seguidas de procesos de reparación que terminan en cicatrización, y cada glomérulo cicatrizado representa una pérdida funcional permanente. Aquí es donde aparece una de las dinámicas más peligrosas del cuerpo humano, un círculo vicioso. Cuando los riñones se dañan, pierden la capacidad de regular la presión arterial de forma adecuada. Como respuesta, aumentan la producción de renina. Esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, elevando aún más la presión arterial. Más presión genera más daño renal. Más daño renal genera más renina, y el ciclo continúa. Los NIH describen esta interacción entre hipertensión y enfermedad renal como uno de los ciclos destructivos más autorreforzantes de la fisiología humana. Romper este ciclo requiere intervenir antes de que el daño sea irreversible, y aunque el margen de acción es mayor de lo que muchos creen, exige actuar a tiempo. A nivel fisiológico, la hipertensión crónica provoca la acumulación de proteínas en las paredes de las arteriolas,
reduciendo el diámetro interno de los vasos. Esta reducción disminuye la perfusión renal, lo que significa que menos sangre llega a los glomérulos para ser filtrada. Al mismo tiempo, la presión elevada genera estrés mecánico en los capilares glomerulares, provocando microrrupturas. Estas microlesiones desencadenan respuestas inflamatorias que culminan en cicatrización, un proceso conocido como glomeruloesclerosis. Los glomérulos dañados liberan renina, activando la angiotensina 2 y elevando aún más la presión arterial sistémica. El sistema renina-angiotensina-aldosterona no solo perpetúa la hipertensión, sino que también acelera el daño renal. Según los CDC, la presión arterial alta es la segunda causa principal de insuficiencia renal en Estados Unidos, solo por detrás de la diabetes. Y aquí hay un dato clave. Reducir la presión arterial sistólica en apenas 10 milímetros de mercurio puede disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad renal en aproximadamente un 15%. Además, algo tan simple como caminar 30 minutos al día puede reducir la presión arterial sistólica entre 5 y 10 milímetros de mercurio en un periodo de 6 semanas. Ahora, el tercer atacante. Y es el que más sorprende a la mayoría de las personas. No es una enfermedad, no es un medicamento. Son tus decisiones alimentarias diarias. Existen 3 patrones dietéticos que están dañando los riñones de forma directa, medible y constante en personas mayores de 50 años. El primero es el exceso de proteína en la dieta. La obsesión moderna por consumir grandes cantidades de proteína ha generado un problema silencioso que muchos profesionales de la salud aún no relacionan directamente con el daño renal. Cuando consumes proteínas, tu cuerpo las descompone en aminoácidos. El nitrógeno que proviene de estos aminoácidos se transforma en urea, y esta sustancia debe ser filtrada y eliminada por los riñones. Cuanta más proteína consumes, mayor es la cantidad de urea que tus riñones están obligados a procesar. Cuando la ingesta de proteínas se mantiene elevada de forma crónica, los riñones entran en un estado conocido como hiperfiltración. Y la hiperfiltración es exactamente lo que su nombre indica: los riñones trabajando por encima de su capacidad normal de forma sostenida. Un estudio realizado en 2012 por la Facultad de Medicina de Harvard confirmó que una dieta alta en proteínas acelera la disminución de la tasa de filtración glomerular, TFG, en adultos, incluso en aquellos que ya presentan un daño renal leve. El segundo factor dietético es el exceso de sodio. Consumir sodio en exceso obliga a los riñones a trabajar más para mantener el equilibrio de líquidos y regular la presión arterial. El estadounidense promedio ingiere aproximadamente 3.400 miligramos de sodio al día, casi el doble de los 1.500 miligramos recomendados por la Asociación Americana del Corazón. Cada molécula adicional de sodio representa una carga extra que las nefronas deben manejar, generando un desgaste progresivo a nivel mecánico. El tercer factor son los alimentos ultraprocesados. Estos productos contienen aditivos de fosfato, conservantes artificiales y productos finales de glicación avanzada. Los 3 tienen algo en común: son directamente nefrotóxicos, es decir, dañan las células renales en las cantidades que muchas personas consumen diariamente. Es importante entender algo clave: tus riñones no pueden regenerar las nefronas que se pierden. Cada nefrona destruida se pierde para siempre. Pero aquí está la parte más importante y también la más esperanzadora. La investigación de la Clínica Mayo ha demostrado que las nefronas que aún conservas pueden protegerse. Su deterioro puede ralentizarse de forma drástica e incluso recuperar parte de su funcionalidad. A esto se le conoce como la ventana de supervivencia, y en este momento esa ventana sigue abierta. Sin embargo, tiene un límite biológico claro. Cuando la tasa de filtración glomerular desciende por debajo del 30% de su valor normal, los mecanismos de compensación de las nefronas restantes comienzan a fallar. En ese punto, el deterioro se acelera y la ventana se reduce rápidamente. Según los NIH, el rango correspondiente a la enfermedad renal en etapa 3,
una TFG entre 30 y 59% de lo normal, representa la última fase en la que una intervención intensiva en el estilo de vida puede generar una mejora medible. La mayoría de los adultos mayores de 50 años se encuentran dentro de esta ventana en este momento. Y la mayoría no lo sabe, en gran parte porque su evaluación médica se ha limitado a una medición aislada de creatinina. En este momento, cada uno de tus riñones contiene cerca de 1 millón de nefronas. Son unidades microscópicas de filtración que trabajan sin descanso, procesando alrededor de 200 litros de sangre todos los días. Y aunque no sientas absolutamente nada, estás perdiéndolas poco a poco. No por una enfermedad evidente ni por herencia genética, sino por lo que haces a diario, lo que comes, lo que bebes y tus hábitos después de los 50. Esto es lo que convierte este problema en una de las crisis orgánicas más peligrosas en Estados Unidos actualmente. Tus riñones pueden llegar a perder hasta el 75% de su función antes de que aparezca el primer síntoma. Según los CDC, hay 37 millones de personas con enfermedad renal crónica en este momento, y el 90% ni siquiera lo sabe. Pero hay algo aún más importante que casi nadie menciona. Existe una ventana biológica real en la que el daño renal no solo puede frenarse, sino también revertirse de forma significativa. El problema es que esa ventana no permanece abierta para siempre, y hoy te voy a mostrar exactamente cuánto tiempo podría seguir abierta en tu caso y qué acciones cotidianas la están cerrando sin que te des cuenta. Antes de profundizar, hay algo que debes entender con total claridad. Los riñones son probablemente el órgano más ignorado del cuerpo humano. Las personas piensan en el corazón, en el cerebro, en el hígado, pero casi nadie piensa en sus riñones hasta que dejan de funcionar. Y cuando eso ocurre, muchas veces ya es demasiado tarde. Esto es Body Simplified. Cada semana analizo un órgano o sistema biológico distinto, explicándote lo que realmente ocurre dentro de tu cuerpo y, más importante aún, qué puedes hacer para intervenir antes de que el daño sea irreversible. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Este canal está diseñado exactamente para lo que tu cuerpo necesita entender. Y antes de continuar, quiero saber algo de ti. Escribe en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que un médico revisó tu función renal? ¿Hace 1 año? ¿5 años? ¿Nunca? Respóndelo, porque al final de este video vas a entender por qué esa respuesta es más relevante de lo que parece. Ahora sí, entremos en lo que realmente hacen tus riñones. Antes de hablar del daño, necesitas comprender su función real. Mucha gente cree que los riñones solo producen orina. Eso sería como decir que el corazón solo late. En realidad, tus riñones llevan a cabo al menos 12 funciones vitales sin las cuales tu cuerpo simplemente no podría sobrevivir. Filtran toda la sangre de tu cuerpo cada 30 minutos. Regulan tu presión arterial mediante el sistema hormonal renina-angiotensina-aldosterona. Producen eritropoyetina, que le indica a tu médula ósea que fabrique glóbulos rojos. Activan la vitamina D para que pueda ser utilizada por tus huesos y tu sistema inmunológico. Mantienen el equilibrio de pH en tu sangre dentro de un rango extremadamente preciso. Eliminan medicamentos, toxinas y desechos metabólicos y regulan electrolitos clave como sodio, potasio, fósforo y calcio con una precisión milimétrica. Cuando los riñones fallan, no falla una sola función, fallan todas al mismo tiempo. La presión arterial se eleva, los huesos se debilitan, la sangre se vuelve tóxica y la producción de glóbulos rojos disminuye. La insuficiencia renal afecta a todo tu organismo de forma simultánea. Cada riñón alberga aproximadamente 1 millón de nefronas responsables del filtrado. Estas funcionan mediante 2 procesos principales: la filtración glomerular y la reabsorción tubular. El glomérulo filtra cerca de 180 litros de sangre al día, reabsorbiendo el 99% de lo útil. El sistema renina-angiotensina-aldosterona regula directamente la presión arterial. La eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos.
Y los riñones convierten la vitamina D en su forma activa esencial para múltiples funciones del cuerpo. Después de los 50 años, la tasa de filtración glomerular disminuye de forma natural aproximadamente un 1% anual. Pero con ciertos hábitos, esta caída puede acelerarse hasta un 3% o incluso un 5% por año. O, si haces lo correcto, puede ralentizarse drásticamente e incluso mejorar. Y aquí aparece el principal enemigo: el azúcar en sangre elevada. Cuando la glucosa permanece alta de forma crónica, ocurre un proceso llamado glicación dentro de los glomérulos. Estas estructuras, que son redes capilares extremadamente delicadas, comienzan a deteriorarse. La glucosa se adhiere a las proteínas de la membrana basal, volviéndola más gruesa y rígida. Como resultado, pierde su capacidad de filtrar correctamente. Esto permite que proteínas que deberían permanecer en la sangre pasen a la orina, lo que se conoce como proteinuria. Y aquí es donde está el verdadero problema. Cuando detectas proteinuria, hasta el 40% de la función renal ya se ha perdido. Al mismo tiempo, las células mesangiales se expanden debido al exceso de glucosa, comprimiendo los capilares y reduciendo aún más la capacidad de filtración. Este daño no es superficial, es estructural, progresivo y en muchos casos irreversible. La Escuela de Salud Pública de Harvard estima que el 40% de los casos de insuficiencia renal en Estados Unidos se deben a niveles elevados de azúcar en sangre. Es decir, casi la mitad de los casos podrían prevenirse. Y este es solo el primer atacante. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste realmente la salud de tus riñones? ¿Hace un año, varios años o nunca? Déjalo en los comentarios, porque tu respuesta no solo importa, también revela qué tan abierta sigue estando tu ventana biológica. Si este video te hizo ver tus riñones de una forma completamente diferente, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.